Hola Jackie, buenas tardes. ¿Me confirma si me escucha? Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Bien, ya estamos 9 en la sesión. Sí, me logran escuchar, ¿verdad? No tienen inconvenientes Sí, ahí. profesor. Muy bien, Rosana, gracias por tu... por- claro, bien. Sí, María Consuelo, te escucho. Sí, profesor, se escucha. Muy bien. Bien, estamos 11 compañeras en la sesión. Ya, ahí tenemos 12. Esperemos no tener inconvenientes Profesor, se escucha. porque... Buenas tardes. Buenas tardes. Les comento pues que en las 2 tenía sesión con primer semestre y no pude ni siquiera crear la sesión. No, hora y media de un corte de internet, por lo menos en mis chips. Así que reciencito nomás se mejora la cobertura. Esperemos no tener inconvenientes ya para poder iniciar la sesión. Ya estamos 12 compañeras. Está la delegada. Buenas tardes, profesor, aquí Ah, ahí estoy. está, muy bien. Valeria, ¿alguna compañera de repente que se ha comunicado contigo hoy día? No, profesor, nadie se comunicó si es que va a tener algo urgente o ha pasado algo. Muy bien. Bien, entonces vamos avanzando, siendo ya las 4:02, 4:05 vamos a iniciar, pero voy avanzando mostrando la pantalla. Seguramente ustedes van a reconocer lo que les estoy mostrando en este momento en la pantalla, ¿cierto, verdad? Justamente es lo que hemos trabajado a inicios de las clases, ¿no? De esta unidad, ¿correcto? ¿Recuerdan? Fue el primer ejemplo de la tabla de frecuencias, ¿no? Fue el primer ejemplo. Están ingresando más compañeras. Entonces, en esta construcción de esta tabla de frecuencias, ahí está lo que habíamos hecho, ¿no? Era para variables cualitativas, ¿no? Hemos construido nuestra tabla, hemos analizado y visto las variables, en este caso la variable color, hemos apuntado cuáles son las distintas o las preguntas o las respuestas que más obteníamos, ¿no? Los distintos colores, lo hemos organizado
porque era una variable nominal. Hemos realizado el respectivo conteo, ¿no? Teniendo en cuenta pues el detalle, la paciencia, que seguramente les caracteriza a ustedes, ¿no? Y luego hemos apuntado y calculado, eso sí, calculado algunas frecuencias, ¿no? Por ejemplo, la frecuencia absoluta no se calcula, simplemente se escribe el valor numérico del proceso anterior que habíamos realizado, que era el conteo, ¿cierto? El conteo que yo insisto en el que tienen que manejarse con paciencia, no dejarse o desesperarse en el uso de, ¿no? A veces a simple vista quieren decir tanto es, no, podemos fallar, podemos equivocarnos. Luego teníamos las frecuencias que sí se calculaban, ¿no? Porque habíamos apuntado acá la frecuencia relativa, que era un cociente, una división entre la frecuencia absoluta que ocupaba esa fila y el total de datos, ¿no? A veces en los enunciados nos dan el total de datos con el cual están trabajando, pero otras veces pues hay que calcular, y para calcular no es más que aplicar una multiplicación simple. Luego tenemos la frecuencia relativa porcentual, que era otra cosa más que multiplicarlo por 100, y obteníamos pues este cuadro, ¿no? Con el debido cuidado en la frecuencia relativa, para los casos de donde hay que aplicar redondeo, habíamos dicho que hay que tener cuidado, hay que apuntar donde estamos redondeando, porque en algunas circunstancias pues el equivalente total no será 1, será un poquito más. Entonces, si es un poquito más, había que quitar el redondeo, ¿no? Esa era una de las soluciones a lo cual estilamos. Y que obviamente en algunos aplicativos, algunos software, programas, ¿no? Que si bien es cierto lo pueden encontrar ustedes, ¿no? Tanto para Windows como para Android o para Mac, pero hay algunos software pues que no nos indican dónde ha redondeado, qué ha quitado, ¿no? Sino directamente te da el resultado, y es propio de futuros investigadores que van a ser ustedes, tener en cuenta pues de dónde salen estas cantidades, cómo es que se pueden llegar a un resultado erróneo en estas cantidades, ¿ya? Y los tres filtros que teníamos era de que la suma de la frecuencia absoluta debe dar el total n, la suma de la frecuencia relativa, como les decía, debe dar 1, y la suma de la frecuencia relativa porcentual debe dar 100. Luego lo que veíamos, a ver, alguien más se está uniendo, Angélica, un ratito. Bien. Y luego lo que veíamos era el proceso de interpretar estos números, ¿no? Hacer que hablen estos números, ¿no? Interpretar los números. Una consulta que me hacía en otro grupo era: profesor, esta tabla, así como está, es la que voy a presentar, digamos, en una exposición. Y la respuesta es no necesariamente. De repente tu asesor, ¿no? O a tu grupo de trabajo puedes presentar esa tabla. Pero si, digamos, usted hace una investigación respecto a la relación edad, peso y talla de sus alumnos, de sus niños, entonces quiere presentarlo en una reunión de padres de familia, y obviamente no va a presentar pues una tabla llena así de datos técnicos, ¿no? Por lo general se presenta una tabla donde sea más amigable, donde se obvien ciertas columnas, y por lo general siempre se estila a representar o a poner los datos de la frecuencia absoluta y o la frecuencia relativa. Esto para datos cualitativos. Pero muchas veces son los gráficos que a un solo vistazo invitan al cerebro, ¿no?, a una interpretación más sencilla, más fácil, ¿no? Entonces, por eso cuando ustedes vayan a presentar información que han recabado, sobre todo a sus padres de familia, aparte de la tabla, siempre es bueno acompañarlo con un gráfico.
Y para representar gráficos de tablas estadísticos, hay distintos tipos de gráficos estadísticos, como los que les estoy mostrando acá. No sé si me confirma. Ahí está. ¿Lo pueden visualizar? Un momento voy a... Sí, profe. Sí, profe. Bien. Visualizo. Aquí tenemos uno de ellos, ¿no? Tenemos... Caray. Un momento. Están ingresando en Maná las compañeras. ¿Dónde está? Acá está. Carambas. El primer tipo de cuadro que tenemos, o tipo de gráfico, es el de barras. Como ustedes pueden observar acá, al momento de construir este tipo de gráficos, nos valemos de un plano cartesiano, sobre todo el primer cuadrante, y ubicar en la columna vertical, ¿ya? O en el eje vertical los valores numéricos, y en la horizontal las características o variables que nosotros hayamos recabado y que queremos representarlos. Siempre la distancia que va a haber de entre barra y barra pues van a ser las mismas, van a ser equidistantes. Si hasta ahí usted de repente se ha confundido porque te he mareado un poco con esas palabras de barra, de horizontal, vertical, descuida, vamos a construir precisamente este tipo de gráfico, ya, este tipo de gráfico. Este tipo de gráfico se utiliza para representar variables, sobre todo cualitativas, y justamente nosotros tenemos ahí un cuadro donde tenemos variables cualitativas. Vamos a ello entonces. Yo sé que hay software que nos facilitan esta construcción, sobre todo el Excel, ahora en estas últimas versiones, desde el 2016, 19 y últimamente la 21, pues se presta para hacer gráficos estadísticos, pero como les decía, el software no te va a indicar si estás cometiendo un error al ingresar los datos, simplemente te va a mostrar un resultado, y ese resultado, pues si usted no ha tenido el debido cuidado o no sabe cómo se construye un gráfico, no va a ser representativo de su investigación. Por eso es necesario que siempre ustedes entiendan cómo se construye el gráfico, y luego pueden utilizar ustedes los software que requieran, ¿no? Por ejemplo, un equipo de investigación, de repente algunos de ustedes va a formar parte en algún momento de un equipo de investigación, pues siempre está subdividido en varios subequipos, ¿no? De hecho, que tiene un equipo necesario, ¿no?, para recoger los datos, tiene un equipo para organizar, procesar los datos, y casi siempre esta última parte del análisis y la interpretación se dedica de íntegro el equipo investigador, los renombres de investigadores que tenemos o que tiene esa institución, ¿no? Por ejemplo, he conocido un docente activo que pertenece al equipo de recolección de datos de una universidad canadiense. Entonces, cuando allá desean estudiar levantar un tipo de investigación en ciertas comunidades, ¿no?, le envían a este colega los parámetros de investigación, dónde debe hacerlo, ¿no? Entonces, bajo qué instrumentos, qué tipo de instrumentos o métodos va a utilizar para generar esos datos, y en base a eso él capacita a su equipo, si es que requiere aún más, ¿no?, y pues recogen esa información con la rigurosidad posible, ¿no? Luego esa información es enviada a otro equipo, ¿no?, que organiza, lo procesa, y luego ese procesamiento ya lo presentan al equipo netamente de investigadores en el instituto, en la universidad, y lo publican, ¿no?, en alguna revista científica, social, o es presentado a algún ministerio, ¿no? De esa manera es como se hacen este tipo de investigaciones grandes, ¿no? Obviamente pues se maneja un presupuesto más holgado.
Eso no significa que ustedes no vayan a poder realizar todos estos pasos. Como les decía, en la primera parte para recoger la información, en esta parte de recojo de información es donde ustedes lo van a desarrollar o estarán desarrollando ya un curso que es investigación, o a veces se llama método de investigación, en donde ustedes planifican, ¿no? Van a planificar cómo van a realizar la investigación, si van a trabajar con una población o van a trabajar con una muestra, y si es una muestra, qué tipo de muestra va a ser, bajo qué parámetros van a calcular el número representativo de la muestra, una serie de detalles que se presta a esa a la parte de recojo de la información, ¿no? De repente van a hacer una encuesta o van a capacitar un grupo de jóvenes para hacer preguntas, qué tipo de preguntas, abiertas, cerradas, ¿no? Etcétera. ¿Ok? Por eso es que, es como me consultaba en otro grupo, y también algo extensivo a ustedes, de repente tienen la duda, en esta parte recojo la información, se hace todos esos pasos. ¿Ok? Bien. Entonces, teniendo ya esa aclaración, vamos a construir entonces un gráfico, ¿no? Un gráfico de barras para esta tabla. ¿Ya? Yo les hablaba de unas palabras técnicas de columnas, ejes, plano cartesiano. Vamos a detallar algo acá, ¿ya? Para construir un gráfico, ¿no? Un ratito. Si ustedes revisan información en la web, en algunos libros, por ahí de repente van a hablar de plano cartesiano, y dependiendo cómo encuentren esa información, puede que lo encuentren y resulte pues fácil entendible para ustedes, o terminen pues más confundidas, ¿no? Un plano cartesiano tiene esta forma. Permítame compartir este gráfico. ¿Sí? Lo estamos observando. Uy, se ha inclinado. Sí, lo observamos, ¿verdad? Ahí tenemos un plano cartesiano. ¿Ya? Se llama así, ¿no? René Descartes. Y se dice que tiene 4 cuadrantes. Si usted nota, tiene 4 partes. Es una cruz. Este se conoce como primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, ¿no? Profe, ¿por qué las ha organizado en ese orden? ¿Es porque a usted se le antojó? No, siempre se organizan los cuadrantes en sentido antihorario, ¿sí? Y es normalmente es en el primer cuadrante, perdón, voy a hacer un recorte. Normalmente es en el primer cuadrante donde se acostumbra, ¿ya?, a realizar o a construir los gráficos. Repito, el plano cartesiano es una representación geométrica, ¿no? Y tiene pues partes, ¿no? Tiene cuadrantes, primer, segundo, tercer, cuarto. Y normalmente se acostumbra a construir los gráficos acá en el primer cuadrante. Entonces usted va a ser normal que encuentre ya el gráfico construido y esté así, de esta manera. Y les decía, a ver, hay una compañera que ha ingresado, y les decía que acá tenemos dos ejes. El X es el horizontal, que se llaman también, si queremos ser más técnicos, es abscisa, así se llama, ¿ya? Y el eje Y, que es la vertical, que se llama ordenada, ¿ya? Ordenada. Muy bien. Entonces, hay reglas que son muy sencillas y simples, pero es bueno recordar, para construir un gráfico de barras para variables cualitativas. Primero, en el eje Y, en las abscisas, o sea en la vertical, vamos a escribir los valores numéricos de la frecuencia que queremos representar. En este caso, vamos a iniciar el ejemplo tratando de construir un gráfico de barras para la frecuencia absoluta. Muy bien, ahí está. Y observamos que el máximo, tomamos el máximo valor de estas frecuencias. Fíjense, ¿cuál es el máximo valor acá? 5. Obviamente está a la vista, ¿no? Es 6 es el máximo valor. ¿Correcto? Entonces, si 6 es el máximo valor, o sea, el palito más alto en este eje Y va a tener el valor de 6.
Cuando son números pequeños, de repente es sencillo poder representarlos, ¿no? A ver, otra compañera está ingresando, un momento. Y ahora sí. Les decía, es muy sencillo poder representar cada palito, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y escribimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. De repente le quieren poner 7 por ahí, no hay problema. Pero siempre enfocado al valor máximo de la frecuencia que queremos representar. Muy bien. En el eje Y siempre van los nombres de las variables. En este caso, la variable que estamos analizando es la variable color, ¿cierto? Por lo tanto, según la tabla que tenemos acá, vamos a tener 4 colores: negro, azul, rojo y amarillo, ¿no? Entonces vamos acá, vamos a tener 4 colores. Vamos acá, poner acá el negro. ¿Qué más decíamos? Ya me olvidé. Amarillo venía. Vamos en orden. Ya, azul. Azul. Rojo también, profesor. Ya, muy bien. Rojo también, profesor. El rojo. Y acá el último, el amarillo. Muy bien. Voy a resumir un poquito. Amarillo. Amarillo. Ahí está. Bien. Fíjense. No quiero ser muy técnico en esto, pero en algún momento cuando ustedes construyen este tipo de gráfico, si no están usando un software, ¿ya? Se recomienda que la altura, o sea, Y, ¿no? Perdón. Se recomienda que... Perdón. Está fallando el software. Se recomienda que la base, o sea, el eje X, siempre esté en proporción a las 2/3 partes de Y, ¿no? Profe, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso? Ya me has mareado. Tranquila. Me refiero, voy a sacar mi calculadora. Cuando ustedes estén construyendo este tipo de gráficos, ¿no? Seguramente lo van a hacer en un papel cuadriculado, valiéndose de una regla, etcétera, etcétera. Y si queremos pues calcularlo de una manera pues precisa, si cogemos nuestra regla y vemos de que todo nuestro eje Y vale, digamos, imagínense, esto es una suposición. Agarramos una regla y medimos que todo nuestro eje Y, nuestro papel, supongan que vale 15 centímetros, ¿ok? 15 centímetros. Entonces, si queremos respetar esta regla, ¿no? Entonces, ¿cuánto tendrá que medir como máximo mi eje X? 2/3 de 15. O sea, 15 entre 3 es 5 por 2, 10. Entonces, mi eje X no tiene que ser mayor a 10 centímetros. ¿Por qué? ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué se complica tanto? Para mantener cierta proporcionalidad. ¿A qué me refiero con proporcionalidad? Es que a la vista, cuando un gráfico no es proporcional, pues como que genera una antinaturalidad a la mente. ¿A qué me refiero? Sobre todo cuando, imagínense ver pues una persona pequeña, pero tipo payaso con unos zapatos grandes. No es proporcional, ¿verdad? O lo que vemos en los circos, una persona de un tronco normal, pero con unas enormes piernas esas que se ponen pues que parece gigante. No es proporcional. Entonces, para mantener esa proporcionalidad en la construcción de nuestro gráfico, es que se recomienda utilizar esta regla, ¿no? En proporción, para mantener la proporción. No vamos a caer, no voy a caer acá en más profundidad en qué es una proporción, qué es una razón, hay que mantener, no. Pero más o menos hay que respetar esos números, ¿ok? Hay que respetar esos números. Cuando ustedes están construyendo su gráfico, ¿ya? De barras, ¿ok? Siempre hay que mantener esa proporcionalidad. No olviden, la base, 2/3 de la altura, para que sea agradable la vista, ¿ya? Para que sea agradable la vista. Muy bien. Ahora, si están utilizando pues un software, obviamente el software va a ser por ustedes, ¿sí?
Es más, quizás más adelante ustedes netamente van a utilizar software que represente el gráfico, no estén haciendo. Pero siempre no está de más saber cómo es que se construye el gráfico. Luego lo que hay que hacer es ubicar el punto referencial. ¿Cómo es eso? Cada variable, su valor máximo. Vamos a ver acá en el cuadro. Uy, me está fallando la red. Por ejemplo, la frecuencia del color negro es 4, del azul es 5, del rojo 6, del amarillo es 5. Y eso voy a ubicar acá. Y eso voy a ubicar acá. Momento, momento. Un momentito, momentito. ¿Dónde está mi barra? Caray. Un moment, please. Se pone un poquito lento. Entonces, ahí está. Utilizo un rectángulo representativo, ¿no? Ahí está. Para el número 4. Y ahí va a estar un poquito más grande, ¿no? Lo podemos hacer a pulso, solo que como tomamos un poquito mucho de café, vamos a hacer a pulso. Voy a activar para construir formas. Ahora sí. Bien, entonces de color negro es hasta el número 4. Acá está el número 4, ¿verdad? Entonces voy a hacer un gráfico, un rectángulo. A ver. No, no lo completa. Otra vez. Vamos a activar el software. Ahí está. Ahí vamos a ver ahí. Lo que deseo es que le autocomplete una figura. Vamos a ver acá. Un rectángulo. Ahí está. Entonces, este rectángulo representará 4, ¿no? No me permite jalarlo. Ahí está. 4. Y lo pintamos pues del color representativo, ¿no? Vamos a pintar el color negrito, ¿no? De la misma manera generamos para el color azul. Vamos al azul, vamos al azul. ¿Cuánto era su frecuencia? 5, ¿no? De la misma forma. Construimos entonces un rectángulo un poquito más grande, pero esta vez de color azul. Voy a hacerlo de color azul. Bueno, disponemos de un color digital, color azul. Y ahí está, la autocompleta. Y vamos a acomodarle por acá. Un poquito más grande. ¿Está? Listo. 5, ¿no? El color azul. Y lo pintamos del azul. Y así vamos construyendo. De rojo, creo que es ¿cuánto? 6. ¿No? De rojo es 6. Ya un poco más grande utilizamos el color rojo. Caray, qué tal pulso, hombre. A ver un poquito más. No me ayuda. Ahí está. 5, 6, ¿no? Un poco más grande. Ahí está. Y el color amarillo que era 4. Que es igual que el negrito, ¿no? Vamos a color amarillo. No sé si está a prestar para que se lo ubique. No. Vamos a cambiar de color. Un color amarillo. Que sea el valor de 4 y necesitamos que el autocomplete. Ahí está. Y lo acomodamos por acá.
Muy bien. Movemos un poquito. Listo. Lo vamos a pintar como debe ser. Uy, una compañera que está ingresando. Momento. Ahí está. Y amarillo. Bien. Entonces aquí hemos hecho o hemos construido un gráfico de barras, en este caso para variables cualitativas, ¿no? Ahora, en el curso de investigación, y acá también les recalco que todo gráfico pues siempre debe tener un título, ¿cierto? Un título. El título debe indicar, ya saben ustedes, las preguntas o responder las preguntas: ¿qué es? ¿Dónde se ha aplicado? ¿Cuándo se ha aplicado? ¿No? En este caso es gráfico de barras, ¿no? O gráfico de preferencia del color aplicado a los alumnos tal, de la institución educativa tal, en el centro poblado tal, entre el primer trimestre o segundo trimestre del año 2019, etcétera, ¿no? Siempre debe tener un título. Y esto es algo extra, ¿ya? Generalmente siempre pues, se acostumbra a poner una leyenda en la parte inferior cuando el nombre de las variables es muy extenso. Imagínese usted que en lugar de poner negro, azul, rojo, amarillo, hubiéramos puesto una inicial, ¿no? N, A, R, A, ¿no? O cualquier otra inicial, o de repente un símbolo. Entonces se hace una leyenda donde se indique qué es lo que representa tal letra o tal símbolo, o también tal color, ¿no? Como les decía, si ustedes más adelante utilizarían un software que nos ayude a construir un gráfico, ya por defecto tiene todas esas opciones que nos permite editar el título, nos permite ver qué modelos o qué formas de representación de las leyendas tiene, ¿no? Cambiar los colores, de repente voy a representarlos en colores en 3D, etcétera, etcétera. O quizás quiero ponerle un fondo de mi institución, o un fondo del aula, una imagen degradada. Hay toda una serie de detalles que, dependiendo del software que estemos utilizando, pues nos va a permitir hacerlo. Pero no olvidar estos detalles, ¿ya? Y otra cosa más. Siempre se recomienda que las barras estén a la misma distancia, ¿no? Siempre se recomienda que las barras estén a la misma distancia. No olvidar esta proporcionalidad, ¿no? La altura o la base, ¿no? 2/3 de la altura, ¿sí? Para que sea proporcional a la vista, ¿no? Les ponía el ejemplo de, ¿no? Una persona pequeña en estatura pero zapatón, ¿no? No es proporcional a nosotros. Muy bien. ¿Alguna consulta hasta